¿Otro? ¿Qué otra prestación han escuchado? Tomen en cuenta, porque yo he oído en otros casos cuando les digo prestación laboral y algunos piensan que es porque se les está prestando algo a los trabajadores, como que se les estuviera haciendo un préstamo, pero no es eso, ¿verdad? El aguinaldo puede ser, Inge. Exacto, el aguinaldo, el bono 14. Otra prestación, digamos, si ustedes fueran a trabajar a algún lugar y les dicen, Indemnización. incluye prestaciones de ley. Ajá, Abner, ¿qué decía? Vacaciones. Vacaciones, sí, ajá, también. Es decir, uno tiene derecho a vacaciones pagadas, ¿verdad? Indemnización. Indemnización laboral también, ¿verdad? Y hay otras, como por ejemplo, la bonificación incentivo. La bonificación incentivo es que sobre el sueldo base, por ley, cuando uno está en relación de dependencia, a uno le pagan 250 quetzales, por lo menos. 250 quetzales extras, ¿ya? Es un bono que se lo dan a uno mensual. Como que fuera un bono 14, ¿va? Pero mensual le dan a uno un poquito. Y entonces, y ese bono está libre de impuestos, ¿verdad? Bueno, pero nosotros vamos a ver básicamente 3 prestaciones laborales hoy, porque son las que más problemas dan para calcularlo, ¿verdad? O dan ciertos problemitas ahí, pero no son muy complicados. Vamos a hablar del aguinaldo, bono 14 e indemnización laboral, ¿ya? Si ustedes contratan gente, tengan cuidado, porque muchas veces lo que hace un empresario cuando empieza es que se le olvida que tiene que calcular eso como parte de los costos, ¿verdad? Y llega diciembre y resulta que no fue guardando ese poquito de dinero que tenía que le va a tener que pagar a los empleados en el mes de diciembre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta, y otra es porque muchas veces los empresarios o los emprendedores que contratan gente no tienen en cuenta este tipo de cosas y son objeto de demandas en el Ministerio de Trabajo. Es decir, uno despide a un trabajador y el cuate se va a quejar al Ministerio de Trabajo y entonces le dice, mire, fíjese que yo estaba trabajando ahí y no me pagaron mis prestaciones laborales. Y entonces se dice en Guatemala que la ley es tutelar hacia el trabajador. Tutelar quiere decir que lo protege. ¿Ya? Entonces la ley protege al trabajador y generalmente le va a dar la razón al trabajador y no al patrono, ¿verdad? Entonces, pues llega alguien ahí a quejarse al Ministerio de Trabajo, le calculan cuánto es lo que le deberían de pagar y llaman al patrono, al dueño de la empresa o al representante legal. Y le dicen, mire, esto es lo que usted dejó de pagar, lo tiene que pagar, ¿verdad? Y tiene un plazo de, no sé, un mes o 15 días o algo para que lo haga. O me demuestra que sí lo pagó y a ver dónde están los recibos, ¿verdad? Entonces ustedes, cuando contraten gente y le estén pagando, siempre pidan que les firme un recibo, ¿verdad? Un recibo de lo que de lo que ustedes les están pagando y por qué les están pagando ese dinero. Y la otra es firmar un contrato sencillo. A veces en las librerías venden machotes de contrato, ¿verdad? Pero donde diga qué fecha empezó a trabajar esa persona. Porque cuando uno no hace contrato, el trabajador, algunos, ¿verdad? Muchas veces se van a quejar y dice, fíjese que a mí me contrataron desde el año pasado, ¿verdad? Y mentiras, lo habíamos contratado en febrero de este año, ¿verdad? Y entonces él aduce que lo contrataron desde antes y uno no tiene cómo demostrar que lo que está diciendo el trabajador es mentira. Entonces, y dice, y nunca me dieron vacaciones, ¿verdad? Entonces hay que pagarle las vacaciones. Y tampoco me dieron bonificación, incentivo, ni bono 14, nada. Y entonces, cuando es así, es peor porque es más difícil pagar de junto todo ese montón de dinero que supuestamente uno no les pagó. Entonces, y esto pues tanto para, si ustedes como empresarios o como trabajadores, para exigir sus derechos también, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la presentación. Si pueden tener ahí a la mano una calculadora, papel y lápiz para ir haciendo unos ejercicios de una vez.
y va a quedar un laboratorio de 2 ejercicios con un par de incisos cada uno. Esa es la clase de hoy. Muy bien. Entonces, voy a compartir la presentación. Entonces, vamos a platicar sobre las prestaciones laborales. Básicamente, 3 prestaciones. El aguinaldo en Guatemala, que es como un regalo, así se interpreta, como un regalo por Navidad, ¿verdad? Digamos, todos dicen, es el aguinaldo navideño. El aguinaldo es un bono, un extra, un regalo, si se quiere ver así, ¿verdad? Pero realmente no es regalo, porque según la ley es una obligación del patrono cumplir con el aguinaldo. Entonces, este se paga en diciembre. Está el bono 14 que se paga en julio, ¿verdad? A mediados de año. Y la otra prestación que vamos a ver es la indemnización laboral por despido. Es decir, si lo despiden a uno, pues uno en teoría tiene derecho a que le den cierta cantidad de dinero por indemnización, por concepto de indemnización, por haberlo despedido en forma injusta. Ese es el espíritu de esto. Entonces vamos a ver uno por uno estas 3 prestaciones laborales. A estas prestaciones tienen derecho, a ver, Brandon levantó la mano, dígame. Y así como ahí, no sé si lo va a mencionar, pero yo me surgía la duda de que, supongamos, a partir de cuántos trabajadores una empresa tiene que empezar a brindar todo esto, o cómo sabe una empresa que tiene que darlo, digamos así, como usted mencionaba, tal vez un pequeño empresario que tenga que 2 trabajadores o 3 trabajadores, ¿está en obligación de hacerlo también o cómo sería? Sí, sí está en la obligación de hacerlo, aunque sea solo un trabajador. Lo que sí no es obligación es inscribirlos en el IX, ¿ya? Esa es otra prestación laboral. Es, para inscribirlos al IX de 4 trabajadores en adelante. Entonces, si no tenés más de 4, si no tenés 4 o más, entonces no es obligación inscribirte en el IX, ¿ya? Pero pagar aguinaldo, bono 14, eso sí es obligación, aunque sea solo un trabajador, ¿verdad? Gracias. Entonces, y hay que tener cuidado porque cuando lo van a demandar a uno, lo demandan, tal vez uno no les está pagando el sueldo base mínimo, el salario mínimo. Porque en algunos lugares así se acostumbra. Mira, bueno, aquí lo que se paga por esto es tanto, ¿va? 40, 50 quetzales al día o 60 al día. Pero resulta que cuando van a demandar, demandan por los 95, 93 quetzales al día, ¿verdad? O más. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque sí puede uno después verse con problemas ahí. Bueno, entonces miren, a estas prestaciones, aguinaldo, bono 14, indemnización y vacaciones y otras, tienen derecho todos los trabajadores que están en relación de dependencia. La relación de dependencia es cuando uno está obligado a llegar a un lugar de trabajo en un horario específico. Digamos, yo por ejemplo en la escuela, en tiempos normales, ¿va? Sin COVID, el horario era, en el contrato dice, de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde. Como nosotros empezamos antes las clases a las 6:30, pues eventualmente podíamos retirarnos una media hora antes, ¿verdad? Si nos podíamos retirar a las 3, digamos, ¿verdad? Pero a veces terminábamos las clases a las 4:15 o más. Entonces, pues como docentes, ahí a veces dábamos un poco más de tiempo, a veces un poquito menos, ¿verdad? A ver, Jordi Vinicio levantó la mano. En la escuela. Lo que pasa es que es el contrato que hacen el machote para todos los trabajadores de administrativos y campo y cosas así, ¿verdad? Pero generalmente se sabe que son 8 horas de trabajo y media hora para almorzar, algo así. Entonces ya es como un acuerdo ahí en la escuela que ya se define así. Y los docentes, como tenemos un horario muy, digamos, un día puede que nos toque hasta las 4:15 o 4:30. Y otro día
que no tenemos módulo o práctica por la mañana, pues podemos llegar a las 7, ¿verdad? Entonces es variable. Entonces para uniformizar, entonces tenemos ¿cómo se llama? Ese contrato así. Barrios creo que también había levantado la mano. O ya la bajó. Bueno, entonces les decía de la relación de dependencia. La relación de dependencia es cuando uno está obligado a llegar en un cierto horario a un trabajo y todos los días prácticamente, ¿verdad? De lunes a viernes o de lunes a sábado. Hay lugares donde se trabaja hasta el sábado. La ley dice que un patrono puede pedirle a un trabajador que trabaje 48 horas a la semana. Entonces, eso estamos hablando de viernes a sábado, ¿ya? Pero podría trabajar de lunes a sábado, de lunes a sábado, pero podría trabajar de lunes a viernes, ¿cómo se llama? Y trabajando una hora más, por ejemplo, ¿verdad? De pronto, en vez de ir a trabajar los sábados. Y si se pasa de las 48 horas semanales, entonces ya le corresponde las horas extras. Y las horas extras se pagan por 1.5. Es decir, no se pagan al doble, sino un 50% más. Es decir, si a mí me pagaran 20 quetzales por hora, entonces por una hora extra me tendrían que pagar 30 quetzales, ¿verdad? Y creo que hay una limitante también que no se le puede pedir a un trabajador que trabaje más de 12 horas al día. Pero hay casos especiales, por ejemplo, los orientadores. Ellos tienen que trabajar durante toda la noche y a veces todo el día, entonces ellos tienen un régimen trabajan un día y descansan otro, 1.5, no me recuerdo bien cómo están ahorita en la escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita están ellos normal así, nada más con el horario normal. No, porque como hay jóvenes ahorita en la escuela, entonces sí están haciendo turnos, ¿verdad? Entonces, relación de dependencia es eso, cuando uno trabaja para una empresa o una institución y está obligado a llegar en un horario definido todos los días, y mientras que cuando uno no está en relación de dependencia es porque uno emite una factura. Y entonces, si yo emito una factura, por ejemplo, en la escuela hay unos profesores que no están en relación de dependencia. Ellos están contratados por servicios profesionales. Ellos emiten una factura cada mes por lo que les pagan y ellos no tienen derecho ni a aguinaldo, ni bono 14, ni indemnización, ni vacaciones, ¿verdad? Digamos, están en otra situación. Eso es porque el organigrama de la escuela está fijo y no han ampliado las plazas para poderlos contratar a ellos en relación de dependencia. Entonces, esto es solo para quienes están en relación de dependencia, estas prestaciones laborales. Bueno, entonces, ¿qué más? Vamos a ver, el aguinaldo y el bono 14 corresponden al equivalente de un salario mensual íntegro. Íntegro quiere decir sin ningún tipo de descuento. Por un año trabajado o su proporción y se debe pagar anualmente. Es decir, el aguinaldo del bono 14 no se lo podemos estar guardando al trabajador y decirle, mira, te lo voy a guardar si vos querés y te lo doy dentro de 5 años para que lo vayas ahorrando, ¿va? No, se tiene que pagar cada año. No se puede ir guardando. Entonces, íntegro quiere decir que esto está libre de impuestos. No se le puede hacer ningún descuento de ISR ni nada. Es decir, si le tocan 3,000 quetzales de bono 14, se le dan los 3,000 quetzales cabalitos, ¿sí? Ahí no hay ningún descuento. Mientras que el salario de uno sí puede estar sujeto a descuentos, por ejemplo, de ISR. Aunque uno esté trabajando en relación de dependencia, yo, por ejemplo, pago impuestos sobre la renta por mi salario, ¿verdad? Y también me descuentan ahí un porcentaje por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IX. Y la indemnización se paga una única vez, cuando el trabajador es despedido o cuando renuncia. Cuando renuncia es en casos que ya vamos a platicar más adelante. Equivale a un salario mensual por cada año trabajado o su proporción. Digamos, si yo trabajé un año con 8 meses, pues me tienen que pagar un salario de un año y la proporción de los 8 meses, ¿verdad?
Entonces, ese es su único pago cuando el trabajador es despedido o deja de trabajar en la empresa. Entonces, se le da su indemnización, su tiempo, le dice aquí la gente normalmente, ¿no? Me van a dar mi tiempo. Es la indemnización por tiempo de servicio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar uno por uno de estos casos y vamos a ir haciendo unos ejercicios ahí sencillos para ir comprendiendo esto, ¿verdad? Y para hacer el laboratorio. El aguinaldo. Entonces el aguinaldo, ahí como está la imagen, ¿verdad? Es una moña roja de navideña, ¿sí? Es un sueldo. Aquí tomamos en cuenta el año calendario, es decir, va de enero a diciembre, ¿sí? Es para calcular el aguinaldo navideño. Se debe pagar en el mes de diciembre por lo menos el 50% y en enero del siguiente año la otra mitad. Esto se hizo en el espíritu de este aguinaldo, de esta prestación, era que la gente tuviera dinero para las fiestas navideñas, ¿verdad? Y que también tuviera un poco de dinero en enero para comprar los útiles de las escuelas de los niños, ¿verdad? O del colegio. Entonces, por eso decíamos, le vamos a dar la mitad ahorita en diciembre para que pueda comprar su tamal, sus regalos, su ponche, ¿verdad? Y todo eso. Y en enero, pues, para que no se lo gaste todo, en enero le vamos a dar la otra parte para que usted tenga para afrontar los gastos de inscripción de los niños en el colegio, los útiles, los uniformes, etc. Entonces, así está la ley. Esta es una oportunidad que tiene el patrono para, él toma la decisión. Te pago la mitad ahorita y el resto o la otra mitad en enero. Pero el patrono puede tomar la decisión de pagarlo todo junto en diciembre. De hecho, la mayoría de empresas e instituciones ya lo hacen así. Todo lo pagan en diciembre, ¿verdad? Y ahí que mire el trabajador si él ahorra o no, él tiene que ser responsable de su dinero y tener para ¿cómo se llama? Para los gastos de enero. Es un problema para muchos trabajadores porque lo que hacen es más bien endeudarse más, ¿verdad? Entonces se meten a más problemas. Otra consideración aquí es que el patrono no puede quedar debiendo de esta prestación más del 50% en diciembre. Es decir, no puedo yo decirle en diciembre, mira, te voy a dar el 40% y el 60% en enero. No, por lo menos el 50%. Y lo que quedó pendiente, ¿verdad? No más allá del 15 de enero. Esa es la obligación del patrono. Debe pagar todo a más tardar el 15 de enero de cada año, ¿verdad? Del aguinaldo. Y si no ha trabajado el año completo, se debe pagar proporcional a los meses y días trabajados. Es decir, no, si la persona empezó a trabajar en agosto, no tiene que esperar a cumplir hasta el otro año, en diciembre del otro año, para pagarle el aguinaldo de este año, de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y el otro, ¿va? Sino que le pago en diciembre el equivalente a los meses y días trabajados en ese año, ¿ya? Y a partir de enero empieza a contabilizarse otra vez el aguinaldo para el siguiente año, ¿verdad? Entonces, sobre eso vamos a hacer un par de ejercicios ahorita. ¿Alguna duda, jóvenes, con esto del aguinaldo hasta ahorita? No, Inge. ¿No? Vale. Entonces, miren, vamos a hacer ahorita un ejercicio, así para ir aprendiendo a calcular esto del aguinaldo. Es bien sencillo, ¿verdad? Pero a veces uno tiende a confundirse. Entonces, miren, háganse ahí el cálculo. ¿Cuánto le correspondió de aguinaldo a una persona cuyo salario base es de 3,700 quetzales? Si inició labores el 20 de abril de 2020 y se retira el 31 de diciembre de ese mismo año. ¿Ya? Entonces, esta persona empezó a trabajar el 20 de abril y se retira el 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, ahí no le corresponde completo el aguinaldo porque no trabajó el año completo. Así hubiera empezado el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, pues sí, tiene su año completo. Pero aquí es proporcional. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a decir lo siguiente. Primero es ver cuántos meses completos trabajó.
Entonces, ¿cuántos meses completos estaría trabajando esa persona? Abril no lo trabajó completo, ¿verdad? Porque empezó hasta el 20 de abril. Entonces, empezó meses completos, sería mayo, ¿verdad? Mayo, junio, hasta diciembre. ¿Cuántos meses son esos? 8. 8. 8 meses completos, ¿verdad? Entonces, decimos 3,700 su sueldo, dividido de 12 meses por 8, ¿verdad? Proporcional, 2,466.67. Y ahora vamos a calcular cuánto le corresponde por los días de abril que trabajó. ¿Cuántos días tendría abril trabajados esa persona? Primero, ¿cuántos días tiene abril? 30 días. 30 días, ¿verdad? Ustedes ya saben la forma de ver cuántos días tiene un mes, por si no por si se les olvida, ¿no? Eso hice ahorita. Con el puño de la mano, ¿va? Ajá. Ajá. ¿Quién no conoce esa técnica? Yo. Voy a dejar de compartir y voy a activar mi cámara. Miren pues, digamos, tiene el puño de la mano. Entonces dice, aquí en el nudillo, uno empieza a contar enero, febrero, el nudillo es un mes y entre nudillos es otro mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Se pasa para acá enfrente, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos los meses que caen en nudillo tienen 31 días. Y todos los meses que caen entre nudillos, ¿verdad? El mes que cae sobre un nudillo tiene 31 días. Y el que cae en medio de los nudillos, ese tiene 30 o en el caso de febrero 28 días, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese es, si ustedes no se recuerdan, lo hacen así. Entonces dicen enero, febrero, ¿verdad? Febrero está entre los nudillos. Marzo, 31 días. Abril, 30 días. Mayo, está en un nudillo. Y así sucesivamente. Esa es la técnica de los nudillos. Bueno, entonces, sigamos, pues voy a seguir compartiendo. Entonces, ¿cuántos días le correspondería a ese trabajador de pagarle jóvenes? Si empezó el 20 de abril. 10. 10 10. días. 10 días. ¿Todos están de acuerdo con 10? Porque no es así. Entonces, miren pues. Ah, se le restan los. No. Miren, pues, es que ese es un error bien común, ¿verdad? Empezar y aquí yo siempre recomiendo usen los dedos para contar. No importa que en el examen los estén viendo contando con los dedos, pero es mejor no equivocarse. Entonces, él empezó a trabajar el 20 de abril, es decir, le incluye el 20 de abril. Entonces, cuenten ahí con los dedos, a partir del 20, 20, 21, 22, 23, ¿y cuántos días le salen? 11. 11 días. Sí. Es porque no contamos el día cero, ¿va? El día de inicio. Pero a él le corresponden, hay que pagarle el día 20, ¿verdad? Y todos los demás días. Entonces son 11 días del mes de abril que él trabajó, ¿verdad? Entonces, ese es un error bien común. Entonces, los días, entonces vamos a tener 3,700 dividido 365 por 11 días. Entonces le corresponden por esos días de abril que trabajó 111 quetzales con 51 centavos. Y ahora pues sumamos, ¿verdad? Total, 2,466.67 más 111.51, eso es igual a 2,578.18. Es decir, esta persona, si se va a retirar el 31 de diciembre, pues le pagamos, ¿verdad? En diciembre, su aguinaldo completo, 2,578.18, por haber trabajado desde el 20 de abril hasta el 31 de diciembre. ¿Dudas?
¿No hay dudas? Así como los días domingos y sábados no se descarta, man, pero también se toman en cuenta, ingeniero. Sí, se toma en cuenta. Buena pregunta. Digamos, porque la ley dice también que la persona que está trabajando en relación de dependencia tiene derecho al 7º día de descanso. Entonces, trabajan de lunes a sábado y el domingo tienen derecho a descansar y siempre se le paga, ¿verdad? Cuando uno trabaja de lunes a viernes, pues es un acuerdo ya que existe con el patrono o la empresa o la institución, ¿verdad? La mayoría de instituciones trabajamos de lunes a viernes, pero hospitales, policías, y etcétera, otros hacen turnos, ¿verdad? Entonces entre otras consideraciones. Pero sí, los feriados también se pagan, ¿verdad? No importa si había un feriado ahí el 15 de septiembre, igual se paga. ¿Otra duda? Bueno, ¿y qué pasa si al trabajador se le aumentó el sueldo en algún mes, ¿verdad? Empezó ganando 3,700, pero resulta que era buen trabajador o le habíamos dicho, ah, mira, si miro que trabajas bien, te voy a subir el sueldo a 4,000 pesos, ¿verdad? Por decir algo. O 4,500, depende, ¿no? Entonces, ahí ¿qué se hace? Entonces, también hay una metodología. Hagamos este otro ejercicio. Entonces dice, ¿cuánto le correspondió de aguinaldo a una persona cuyo salario base es de 3,700? Si inició labores el 19 de abril. Le aumentaron sueldo a 4,100 a partir del 1 de septiembre de ese año y se retira igual el 31 de diciembre del mismo año, ¿verdad? Entonces, en estos casos se toma el promedio de los últimos 6 meses trabajados, ¿ya? El promedio del salario de los últimos 6 meses. Entonces, primero aquí sacaríamos ese promedio, ¿ya? Y vamos a tomar entonces, ¿cuáles son los últimos 6 meses? Sería diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto y julio, ¿verdad? De julio a diciembre. Esos son los últimos 6 meses trabajados. ¿Cuántos meses trabajó de esos últimos 6 meses ganando 3,700? Si en septiembre le aumentaron, digamos, vamos a tomar en cuenta aquí solo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. De esos últimos 6 meses, ¿cuántos trabajó ganando 3,700? 2 meses. 2 meses, julio y agosto, ¿verdad? Y en septiembre ya se le aumenta a 4,100. Entonces sacamos el promedio, ¿verdad? Se obtiene el promedio de los últimos 6 meses, que sería 2 por 3,700 más 4 por 4,100 y eso dividido 6. Y ahí me da el promedio de 3,966.67. ¿Lo pueden hacer para confirmarlo? Está bien, ingeniero. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta nada más. Yo miro cuándo fue que le subimos el sueldo y entonces voy a tomar en cuenta ese promedio. Y ahora con el promedio hago lo que hice en el ejercicio anterior. Miro cuántos meses completos trabajó y cuántos días trabajó de un mes que no haya trabajado completo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el trabajador sale beneficiado, ¿verdad? Por eso le dicen a uno, cuando a uno le aumentan el sueldo, bueno, procura que no te despidan o no perder el trabajo en los próximos 6 meses, porque a partir de ahí se empieza a calcular ya todas las prestaciones. Igual es con el bono 14. Entonces, vamos a tener que meses completos son siempre 8, ¿verdad? Porque trabajó de abril a diciembre
Entonces tiene 3.966. Aquí ya no tomamos ni los 3.700 ni los 4.100, sino que el promedio. Lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 8. Y eso me da 2.644.45. Y ahora, ¿cuántos días completos les toca, jóvenes? Si empezó el 19 de abril. 12 días 12 completos. días, ¿verdad? Un día más. Ajá. Entonces, hacemos lo mismo. Días, 3.966.67, ¿va? Ya tomamos el promedio, ¿sí? Dividido 365 por 12. Y eso es igual a 130.41. Y luego simplemente sumamos, ¿verdad? 2.644.45 más 130.41. Y eso es igual a 2.774.86. ¿Ya? Entonces, esa sería la fórmula de ir calculando el aguinaldo, ¿verdad? Entonces, siempre al llegar a diciembre, ahí se hace corte y entonces pago el aguinaldo. Y a partir del otro año, si el trabajador sigue trabajando, pues se le empieza a llevar la cuenta otra vez de cuántos días trabajó en ese año, cuántos meses, cuántos días. Y si trabajó todo el año, pues simplemente es un sueldo completo, ¿verdad? Ya no hacemos más cálculos, sino que si ganaba 4.100, 4.100, ¿verdad? Ya a partir del otro año, ya se empieza a registrar con el nuevo sueldo, por ejemplo. ¿Alguna duda? No, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces ahora pasemos a ver el bono 14. El bono 14 se contabiliza también por un año, pero aquí el año va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente, ¿verdad? Y por eso es que se paga a mediados de año. Ahorita está la bulla, ¿verdad? Con que ya pagaron el bono 14 y todos andan alebrestados con eso, incluso los ladrones, ¿verdad? Porque la gente supuestamente anda con un poco más de dinero y andan viendo ahí los dueños de lo ajeno cómo se apropian de eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, porque a veces de pronto a uno no le pagan bono 14, ¿verdad? Y creen que sí uno carga plata y lo pueden asaltar. Entonces, y por eso también ahorita vemos muchas ofertas también, ¿verdad? En los almacenes de electrodomésticos y otros, ¿verdad? Para decir, invierte tu bono 14. Entonces, es prácticamente un sueldo más que sale ahí para los trabajadores, ¿verdad? Por eso es el 14, porque los 12 meses del año más el aguinaldo más este bono son 14 sueldos prácticamente. Bueno, este se debe pagar completo en el mes de julio de cada año, a más tardar el 15 de ese mes. No se puede hacerlo del aguinaldo, que la mitad ahorita y la mitad el otro mes, en este caso no es permitido. La ley obliga a que se pague de una vez todo, en el mes de julio, y a más tardar el 15, ¿verdad? Entonces, los patronos tienen 2 semanas para hacer ese pago. Si no ha trabajado el año completo, igual que con el aguinaldo, entonces se debe pagar proporcional a los meses y días, buenos días, y días trabajados. Bueno, jóvenes, perdón por la interrupción. Entonces les decía que si no se ha trabajado el año completo, igual que el aguinaldo, se debe pagar proporcional a los meses y días trabajados. Y también, si hay un aumento de sueldo en el transcurso de entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente, se va a pagar sobre los últimos 6 meses trabajados para el cómputo de esto. Hagamos un ejercicio. ¿Alguna duda aquí? Entonces, hagan este ejercicio. Básicamente así como aprendimos ahorita sobre el aguinaldo. ¿Cuánto le corresponde por concepto de bono 14 a un trabajador que inició labores el 1 de agosto de 2016 y se retira el 18 de junio del siguiente año?
con un salario de 5,850. Entonces, calculen ahí, primero, cuántos meses completos, ¿verdad? Y luego los días del mes de junio. Entonces, ¿cuántos meses completos, jóvenes? Serían 10. 10 meses, ajá. Entonces, ¿y días? 18 días, ¿verdad? Aquí sí, junio, 1, 2, 3, 4, ahí sí, 18 días, ahí no hay trampa. Y entonces hacemos eso, ¿verdad? 5,850 dividido 12 por 10 meses completos, más 5,850 dividido 365 por los 18 días. Y eso me da 4,875 más 2,288,49. En total, a esa persona le corresponderían 5,163,49, ¿verdad? Si hubiera trabajado del 1 de julio al 30 de junio, entonces le hubieran correspondido ¿cuánto? Ahí le tocaban 5,850. Del 1 de julio al 30 de junio, a esa persona le corresponde un salario completo, 5,850, ¿verdad? Y entonces cuando alguien empieza, digamos, esta persona empezó a trabajar el 1 de agosto del 2016. En el 2017, en julio, yo le pago su bono 14, o cuando él se retira, ¿va? Pero si él, digamos, si él hubiera seguido trabajando, y hubiera trabajado todo junio completo, y entonces ahí ya le correspondían 11 meses completos, ¿verdad? Y hago la operación. Si él sigue trabajando y llega el próximo año, el 2018, y sigo trabajando todo, entonces simplemente ya se le va pagando su sueldo completo cada 15 de julio, ¿verdad? Hasta el momento que él se retira, entonces ya solo le voy a pagar los meses que haya trabajado después del último pago. Hagamos otro ejercicio. Miren pues, hagan este ejercicio. Si un trabajador que devenga un salario de 5,850 empezó a trabajar el 16 de agosto de 2019 y renuncia el 30 de noviembre de 2020, ¿cuánto se le debe pagar por concepto de bono 14 el día que renuncia? Hagan ahí la cuenta. A ver, díganme primero cuántos meses completos. Le tendría que pagar. ¿15? 15 meses. ¿A alguien le salió diferente? Deben ser 6, ¿no, ingeniero? Porque ya se le pagó el del año pasado. Correcto, pero creo que es menos de 6. Miren pues. 5. 5. Ajá, 5. Entonces, miren pues, lo del 2019, digamos, esos meses del 2019 y esos días de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Y de enero a junio de 2019, eso se pagó en julio. ¿Ya? Yo ya se lo había pagado. Él renuncia el 30 de noviembre del 20. Entonces yo ya solo le debo de bono 14 de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2020. ¿Ya?
Esa era la trampa, esa era la pregunta pierde amigos, ¿va, mucha? Viene en el examen. Entonces, como yo ya le, si no le estoy regalando la plata, ¿verdad? Yo ya le, por ley, yo le tenía que haber pagado lo del 2019 y la primera mitad del año 2020 en julio del 2020. Después ya solo le empecé a deber, digamos, a partir del 1 de julio, ¿verdad? Que empieza a contabilizarse el siguiente año. Entonces ahí yo tengo 5 meses completos y 0 días, ¿verdad? Entonces 5,850 dividido 12 por 5. Y le correspondería el día que él renunció, 2,437.50. Ahora, pregunta, ¿cuánto le corresponde de aguinaldo si él renuncia el 30 de noviembre? Con esos datos. ¿Cuántos meses completos primero? ¿11 meses? 11 meses, ¿verdad? Porque el aguinaldo yo lo pagué, lo del 2019 lo pagué en diciembre. Y a partir de enero del 2020 empezó a contársele el tiempo que está trabajando, ¿verdad? Y entonces trabajó de enero, desde el 1 de enero al 30 de noviembre completos. Entonces son 11 meses. Entonces serían simplemente 5,850 dividido 12 por 11. Y ahí tendríamos cuánto le corresponde de aguinaldo. Es decir, ese día que él renuncia, yo le tengo que pagar su sueldo, ¿verdad? Del mes de noviembre, le tengo que pagar su aguinaldo, su bono 14 por 2,437.50 y su aguinaldo por los 11 meses trabajados de ese año. Y además, le tendría que pagar, si es que él no ha tenido vacaciones, le tendría que pagar los días de vacaciones que le correspondan, ¿verdad? Pero ese ya sería otro tema. Normalmente la ley dice que uno tiene derecho a 15 días de vacaciones al año. Y se calculan también proporcionales, ¿verdad? Si solo ha trabajado y uno tiene derecho a vacaciones ya a partir del 6º mes de trabajo. Entonces ahí ya le empiezan a tomar en cuenta uno vacaciones. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces ahora vamos a ver la indemnización laboral. Entonces, la indemnización laboral, jóvenes, es una prestación que se fundamentó en que a veces los trabajadores o muchas veces los trabajadores eran despedidos en forma injusta. Es decir, la persona trabajaba bien, era responsable, pero por alguna razón el patrono decidió que ya no iba a trabajar, ¿verdad? Entonces, que le cayó mal o de repente la empresa estaba pasando por malos momentos y necesitaba despedir personal. Ya no quería tener muchos gastos o bajar sus gastos fijos. Entonces, pues se dijo, el trabajador tiene derecho a trabajado para la empresa, ha contribuido a la riqueza de la empresa y entonces tiene derecho a que se le pague. Y lo que se buscaba era que mientras esa persona conseguía trabajo en otro lado, pues tuviera cómo solventar sus gastos, ¿verdad? Sus gastos de cada mes. Entonces, por eso se instituyó la indemnización laboral. Originalmente o legalmente dice que es por despido injusto. Si yo llego borracho a mi trabajo o me encuentran robando, apropiándome de cosas que no son mías en el trabajo, o hago algo indebido, pues ahí se justifica que lo despidan a uno, ¿verdad? Y en ese caso se pierde la indemnización. Si yo hago algo malo en el trabajo, entonces no tendría derecho a mi indemnización. Eso es como está la ley originalmente. Pero luego dijeron, se sacó otra ley que decía que las empresas podían ponerse de acuerdo con los trabajadores, si la empresa así lo quería, o la institución, y reconocer la indemnización universal. Es decir,
ya sea que porque renuncia o porque lo despiden en forma injusta o justa, siempre se le paga la indemnización laboral. Es importante entender que si un trabajador renuncia por su propia cuenta, no tiene derecho a indemnización laboral, pierde su tiempo, como dice la gente, ¿verdad? Por eso mucha gente está ahí esperando, aguantándose, a veces portándose medio mal para ver si lo despiden y que le paguen su indemnización. Porque hay lugares donde sí, si renuncia, no le pagan su indemnización, ¿verdad? En la escuela no es así. En la escuela tenemos indemnización ya sea que porque renunciemos o porque nos despiden. Entonces, a eso se le llama indemnización universal. Entonces, en cuanto a la indemnización, si ustedes van a contratar gente, ustedes, y en relación de dependencia, van a estar obligados a pagarle su indemnización por el tiempo trabajado. Vamos a ver cómo se calcula esto. Para el cálculo, se toma en cuenta el promedio de los sueldos de los últimos 6 meses laborados, siempre. Entonces, miren, si un trabajador lleva 5 años ganando 5,000 quetzales, por decir algo, y a partir del 6º año le subo 1,000 quetzales más de sueldo, ¿verdad? Y entonces pasa otros 2 años así, trabajando con 6,000 quetzales. Y si yo lo despido después de 7 años trabajando, y él empezó ganando 5,000 y luego los últimos años ganó 6,000, yo le voy a reconocer indemnización por un mes por cada año trabajado, un sueldo por cada año trabajado. Pero me toca ya reconocerle por los 6,000 quetzales. No importa que los primeros 5 años haya trabajado ganando 5,000. Lo que vale en este momento va a ser los últimos 6 meses, el promedio de los últimos 6 meses, ¿ya? Entonces, esa es una ventaja para el trabajador. Por eso es también que muchos empresarios se resisten, va a estar subiendo sueldos porque saben que tarde o temprano van a tener que pagar esa indemnización en muchos casos, ¿verdad? Al inicio, un trabajador está a prueba por 2 meses. Si su trabajo no es satisfactorio, es decir, si el patrono en esos 2 meses tiene la oportunidad de darse cuenta que el chavo no trabaja bien, que tiene malas costumbres, ¿verdad? Que llega borracho todos los lunes y ya el miércoles otra vez ya anda echándose los tragos, que tiene mala actitud o que no sabe el trabajo. ¿Usted sabe manejar tractor? Sí. Ah, bueno, empiece pues y resulta que no puede, ¿verdad? O que lo hace mal. Entonces, se le puede despedir sin derecho a indemnizarlo por esos 2 meses de trabajo. Es decir, el patrono tiene la oportunidad de contratar a alguien, estarlo observando o evaluarlo durante esos 2 meses. Y si él considera que no es satisfactorio su trabajo, entonces le puede decir muchas gracias, tenga su dinero por los meses trabajados, ¿verdad? Y no le doy indemnización. Lo que sí le tengo que pagar es su aguinaldo y su bono 14 por esos 2 meses trabajados, proporcional, ¿ya? Pero la indemnización no es obligación. Otra cosa es que no debe exceder el valor de 10 meses de sueldo, es decir, se reconocen hasta 10 años de trabajo para indemnizar. Es decir, si una persona lleva 15 años trabajando, pues los primeros 5 años no se les van a reconocer, solo los últimos 10, ¿ya? Pero los trabajadores y los patronos, empresas o instituciones pueden llegar a un acuerdo y decir, mire, como parte de una negociación colectiva de condiciones de trabajo, pues no se van a reconocer solo 10 meses, solo 10 años, sino que se van a reconocer 15 o 20 años, ¿ya? En la escuela, por ejemplo, el sindicato negoció hace varios años que la indemnización se reconozca hasta por 20 años. Entonces, por ejemplo, el ingeniero Ronnie Salazar, que ya lleva como 26 años trabajados, si él ahorita renunciara o lo despidieran, él tendría derecho a cobrar indemnización por 20 años de trabajo, es decir, 20 sueldos. Esa es la indemnización laboral. ¿Alguna duda, jóvenes?
Entonces, miren, desde el punto de vista del patrono, esta prestación es la que más problemas causa. Porque generalmente cuando se va un trabajador, por alguna razón, hay que pagarle una buena cantidad de plata. Y muchas veces la empresa no la tiene ahí, como quien dice, en reserva. No la ha ido guardando, porque es un error de un administrador no hacer eso, ¿verdad? Digamos, debería de ir diciendo, bueno, voy a apartar de una vez la indemnización de esta persona y lo voy a ir guardando en una cuenta de un banco para que cuando alguien se retire, pues ahí, de ahí voy a sacar esa plata, ¿verdad? Ahí la tengo ahorrada. Pero muchas veces las empresas no hacen eso y el dinero lo están usando, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? Usar la plata para trabajar. Y entonces eso es lo que causa muchos dolores de cabeza a los administradores, a los gerentes, cuando alguien renuncia y que hay que pagarle su indemnización. Pero eso es, la ley dice 10 años y solamente si es despedido en forma injusta. Si así el patrono se puso de acuerdo con los trabajadores y les quiere pagar más años y aunque renuncie le va a pagar su tiempo, ya es cosa de ellos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo calcular esto? Esto es bien sencillo. Como les digo, les corresponde un sueldo por cada año trabajado. Hagamos este ejercicio. A ver, Brandon levantó la mano, dígame. Ingeniero, yo he escuchado en algunos casos de que hay empresas de que, como usted mencionaba, para no, supongamos que tengan un trabajador que lleva 10 años trabajando, usted, y que para no sentir tal vez el golpe así de un cuentazo, yo he escuchado que a veces le dicen al trabajador, mira, tienes los 10 años trabajando y te voy a pagar ahorita que yo estoy bien y que la empresa está bien, o que también he escuchado un caso de personas de que los dueños ya están grandes, ¿no? Usted, y dice, mira, conmigo has trabajado bien y que no sé qué, entonces te voy a pagar los años que has trabajado conmigo y te voy a ¿cómo es? Indemnizar. Entonces, el día que yo falta o algo así, pues ya se te haría un nuevo contrato donde dice de que a partir de esta fecha que te estoy pagando, estarías como un trabajador nuevo y póngale que de una vez le pagan y ya queda como que un trabajador nuevo, lo que yo he escuchado, porque a veces dicen, mira, tal vez yo le voy a dejar ahorita a mis hijos o el día que yo no esté y mis hijos queden, pues ya ellos ya no tendré que pagar todo lo que realmente es. Supongamos de que le pagó 10 años más y después el señor Juan muere y ya después solo trabajó 5 años más, o sea, le correspondería trabajar o que los hijos le pagaran 5 años de lo que él ha trabajado. Sí, es correcto. Ajá, decime más. Es ¿Cómo? correcto. Mira, pues, muchas veces las empresas hacen eso. Entonces dicen, bueno, le dicen al trabajador, bueno, ya llevas 10 años, vaya, o ya llevas 8 años y tal vez le puede corresponder un aumento de sueldo. Pero la empresa no quiere quedarse con un compromiso de indemnizar por un mayor sueldo el tiempo que ya trabajó. Entonces le dicen, mira, te voy a indemnizar ahorita por el tiempo que ya trabajaste, ¿verdad? Y a partir de este otro mes empieza un nuevo contrato. Con eso, lo que hay que tener cuidado es que la ley lo puede tomar a mal, es decir, como una trampa o como algo indebido, porque lo que estaría haciendo el patrono es no cumplir con eso de que los últimos 6 meses, ¿verdad? Digamos, lo indemnizo ahorita para que ya después no tenga que pagarle más. Lo que hacen muchas empresas, he sabido yo, es que le cambian el nombre a la empresa. Entonces, por ejemplo, el caso que yo supe claro es de Pais, Almacenes Pais. Y ellos iniciaron llamándose así, Almacenes Pais, ¿verdad? Luego se dieron cuenta que ya tenían un montón de pasivo laboral, así se llama a esto cuando uno debe. Un pasivo es una deuda, ¿verdad? Un pasivo laboral, es decir, un pasivo por indemnización. Ya era mucho, entonces decidieron indemnizar a sus trabajadores y fundaron una nueva empresa que se llamaba La Fragua S.A. Y entonces La Fragua recontrató a todos los empleados ya con un nuevo contrato y entonces empezaba ahí ¿cómo se llama? La nueva relación. Entonces eso les evitó a ellos, digamos, les permitió subir sueldos
y les evitó pagar indemnización a partir de esos nuevos sueldos o salarios más altos. Y luego eso lo han estado haciendo cada cierto tiempo, ¿verdad? Entonces le ponen otro nombre a la empresa. O bien la empresa que contrata a los trabajadores tiene otro nombre y los van rotando, ¿verdad? Esa es una práctica que han encontrado las empresas para ir evitando tener esas grandes deudas, ¿verdad? Digamos, así como lo mencionaba el compañero, es una opción, ¿verdad? No dejarle compromisos a los hijos. Entonces ya trabajó tanto tiempo, entonces se le da. Pero ahí lo que hay que tener cuidado es decir, ahora, bueno, vas a tener contrato, pero ya no es conmigo, ¿verdad? Sino que hacer contrato con mi hijo o con alguien más o no sé, ¿verdad? Eso es, hay que asesorarse bien en esos casos. La otra situación es que a veces justamente lo indemnizan a uno. Hay empresas que están indemnizando a sus empleados cada año, justamente para no verse en esa situación. Pero ahí también puede haber un problema porque si debería de pasar cierto tiempo entre que despidieron a un trabajador y que lo vuelvan a contratar. Porque entonces, si hacen una demanda a los trabajadores y van con un juez, el juez va a interpretar que justamente la empresa lo que quería era eso, ¿verdad? Evadir esa indemnización que podría irse incrementando con los años. Pero sí hay formas de hacerlo legal, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Un ingeniero, gracias. Va. Entonces, miren, si alguna vez ustedes se encuentran en una situación así, ustedes están trabajando para una empresa y les dicen, mira, te voy a indemnizar. Entonces, ustedes más o menos ya van a saber de qué se trata la cosa. A veces es bueno, porque uno es bueno. En vida, lo seguro es lo comido. Y entonces, bueno, si ya me tocan, que estaba ganando 10,000 quetzales y ya trabajé 4 años, pues me van a dar 40,000. Entonces ustedes ya pueden invertir eso, ¿va? Y luego pues los contratan bajo otro nombre de otra empresa o qué sé yo, ¿verdad? Entonces ya uno, pues si es de mutuo acuerdo, pues no hay mayor problema. Ahora, si ustedes son empresarios y entonces tienen que conocer bien a sus trabajadores porque de pronto el trabajador dice, sí, no hay problema y después se va a quejar al Ministerio de Trabajo y se empiezan los problemas, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces calculemos aquí cuánto le correspondería a este trabajador que trabajó 27 meses, ganando 8,500. 19,125 me salió a mí. 19,125. Eso es 2 años y 3 meses, ¿verdad? Entonces, por 2 años, 24 meses, 8,500 por 2, 17,000. Y luego, por 3 meses, 8,500 dividido 12, por 3 meses, 2,125. Y tenemos cabal 19,125. Este está facilito. Este es un poco menos complicado, ¿verdad? ¿Dudas? ¿No? Bueno, bien, ingeniero. entonces, para terminar, vamos a ver rápidamente los 2 ejercicios de laboratorio. Esos los voy a subir ahorita a Moodle. Lo pueden ya bajar de ahí. Lo pueden hacer porque estos están facilitos, ¿verdad? Les voy a dar plazo hasta el próximo día de práctica, que sería ¿cuándo? Ya les dije que el próximo día de práctica no van a tener sesión, ¿verdad? El próximo jueves. Van a tener libre para estudiar es el examen de ese día. Entonces, si quieren se los dejo para la semana siguiente, para que tengan ahí tranquilos. Aunque está sencillo, de repente lo pueden hacer hoy mismo o mañana, ¿verdad? Bueno, la señora Mitala Salguero inició labores el 15 de febrero de 2018 y fue despedida el 10 de septiembre de 2019. Al principio devengó un salario de 4,425 y a partir del 16 de abril de 2018 el salario fue de 4,870. El 10 de septiembre de 2019, ¿cuánto le pagaron por concepto de, o sea, el día, ¿verdad? El día que fue despedida. Digamos que fue una despedida injusta.
Entonces, ¿cuánto le pagaron a ella de aguinaldo, de bono 14 y de indemnización laboral? Ese es el primer ejercicio. Está fácil, ¿verdad? Solo tengan cuidado ahí con los días y los meses, meses completos, etc. Y el segundo ejercicio, ¿alguna duda con este, jóvenes? Por el momento no, ingeniero. Por el momento no va. Si van saliendo dudas, ahí me van consultando, ¿verdad? Y el señor Toribio Mijangos inició labores el 15 de enero y finaliza su contrato el 30 de noviembre del mismo año. El sueldo base es de 5,800 hasta el mes de julio. A partir de agosto, o sea, del 1 de agosto, tuvo un incremento del 10%. Al finalizar su contrato, ¿ya? ¿Cuánto le corresponde por concepto de aguinaldo, bono 14 e indemnización laboral? Igual, está bien fácil. Entonces, esta sería la tarea. Y entonces, miren, pues, jóvenes, ¿qué quedaría pendiente ya nada más? Sería el examen, sería sobre esto e impuestos. Ese examen lo vamos a hacer el último fin de semana del mes de julio, justamente antes de que ustedes empiecen sus exámenes finales, ¿verdad? Entonces, para ese viernes y sábado les voy a subir el examen, les voy a habilitar el examen para esto. Entonces, con esto prácticamente terminamos el curso, jóvenes. Este curso fue express prácticamente, ¿verdad? Y ojalá, primero Dios, podamos desarrollar proyectos 4 y 5 en la escuela el otro año. Yo pienso que ahorita vamos a hacer una pequeña pausa con los cursos de proyectos, ¿verdad? Porque ya adelantamos este proyectos 3, que normalmente se saca en el sexto cuatrimestre. Pero a ver qué dicen las autoridades, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay dudas, pues ahí estamos, jóvenes.